La palabra, yo quiero hacer una pregunta. Tal vez haga muchas preguntas en esta tarde, pero no es para que me conteste, sino que es para que podamos contestarnos nosotros mismos, nuestros corazones. Así que no se sienta obligado a contestar, sino que lo pueda hacer en su corazón. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, y ténganlo marcado allí. Yo quiero comenzar esta prédica, este sermón, con una pregunta. Y quiero preguntarle a usted y me quiero preguntar a mí, ¿qué significado tiene la cruz para cada uno de nosotros? O mejor voy a reformular la pregunta y voy a decir, ¿qué valor tiene para cada uno de nosotros? ¿Qué valor tiene la presencia de Dios en nuestras vidas? En el principio, cuando Moisés, Dios le habla y él liberta al pueblo de la esclavitud de Egipto y comienza ese éxodo en el desierto a causa de la desobediencia del pueblo de Dios, a causa de que su corazón estaba endurecido. Fue un proceso lo que ellos tuvieron que pasar. De 40 días se pasaron a 40 años. Estuvieron vagando y aquellos que leen la Biblia saben de qué le hablo. Fueron rebeldes, murmuraron, idolatraron, hicieron cosas que Dios era abominación para Jehová. Dios le habla a Moisés y le manda que construya un tabernáculo. Un tabernáculo es un templo donde la presencia de Dios iba a poder manifestar. Y le da instrucciones. Está en el libro de Éxodo. Después, si usted quiere leerlo, lo puede hacer. Le da instrucciones de cómo tenían que construir el tabernáculo. Y era ahí donde la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, iba a manifestar al pueblo, ¿no? Y le especifica algo. Le pide a Dios que puedan construir un arca. Un arca que es conocida por el arca de la alianza o el arca del pacto. Es un cofre, para que usted tenga una idea. Dios le da medidas específicas. Es un cofre que medía de largo 1,25 m aproximadamente, de ancho medía 75 centímetros y también de alto. Entonces Dios especifica de la manera que tenían que armar este cofre. Dice que tenía que ser madera de acacia. La acacia es un árbol que crece en el desierto, muy duro, dice que es indestructible. Y es el único árbol que soporta la temperatura, ¿no?, del desierto. Entonces Dios le pide que puedan armar ese cofre con esa madera, que lo revistan de oro puro por dentro y por fuera, que le armen una tapa con 2 querubines con sus alas extendidas, mirándose uno enfrente de otro, que en cada esquina del cofre pongan aros y que por esos aros crucen 2 varas. También tenían que ser de acacia y recubierta de oro. Entonces Dios da instrucciones de cómo tenían que armar este cofre. Era un cofre, no era la presencia de Dios, pero era donde la presencia de Dios se iba a manifestar. Dios le ordena a Moisés que pongan las tablas que Dios escribió con su dedo, la de los 10 mandamientos, que pongan la vara de Aarón y una porción del maná, ¿no? Tienen un significado cada cosa. Y Dios se iba a manifestar a través del arca. Ellos tenían que consultar a Dios antes de ir a cada guerra, pero Dios también especificó que había personas que habían sido apartadas para poder llevar el cofre, que eran las tribus de Leví, los levitas. Ellos estaban encargados de todo lo que se hacía en el tabernáculo. Algunos estaban encargados de la limpieza, otros de los utensilios, otros de cargar el arca. Y en cada batalla que ellos tenían que ir, tenían que consultar a Dios. Y Dios le iba a decir si podían ir a la guerra o no. Si podían ir, ya sabemos, Dios le iba a dar la victoria. Pero a causa de que los israelitas no tenían su corazón duro, podemos leer, y ellos han desobedecido muchas veces a Dios, empezaron a tomar este artefacto como un amuleto de la buena suerte, porque ellos cuando iban a la guerra
ellos tenían la victoria. Pero un día ellos fueron a la guerra. Fueron a la guerra, pero Dios no lo había autorizado. Y ellos pierden, Dios los entrega en manos de sus enemigos, los filisteos, y le roban el cofre. Sucedieron cosas en el campamento de los filisteos, y que ellos quisieron despojarse del arca. Entonces Dios lo manda, en ese tiempo estaba reinando David. Dios manda a David a buscar el arca para traerla a Jerusalén. ¿Por qué quiero hablar de esto? Y usted me va a preguntar, ¿pero qué significado tiene con la cruz esto? Porque en la antigüedad eso representaba la presencia de Dios. Y Dios había dado especificaciones de cómo se tenía que cargar su presencia, de cómo se tenía que llevar. No era a la manera de que el pueblo la quería hacer, sino a la manera en la que Dios había establecido en su palabra. Pero llegó un momento donde ellos tomaron esto como un amuleto de la suerte. Y yo me identifico mucho porque cuántos en algún momento también hemos tomado, ¿no?, a Dios como un amuleto de la buena suerte y hemos estado en aprietos o en malos momentos y le hemos dicho: Señor, ayúdame a salir de esta situación o de este problema que estoy pasando, ¿no? Y después lo hemos olvidado, lo hemos dejado guardado y cuando estábamos otra vez en apuros, en aprietos, hemos recurrido a Dios. Dice que el pueblo de Israel, cuando eran llevados cautivos, ellos clamaban a Dios y Dios los oía. Oía el clamor de su pueblo y los libertaba. Pero ellos volvían a hacer lo malo delante de Jehová, porque se olvidaban de su bondad, de su misericordia, como compartía el hermano en la apertura, que es para siempre. Y tal vez nosotros también en algún momento hemos tomado a Dios como un amuleto de la suerte. Son tiempos difíciles, yo por ahí soy reiterativo y el camino del cristiano es un camino duro porque dice la palabra de Dios que es un camino angosto, es estrecho, es personal, que tenemos que caminarlo solo con el Señor. Y tal vez muchas veces se vuelve incómodo y llega el momento donde queremos hacer cosas a nuestra manera, creyendo en nuestro corazón de que están bien, ¿no? Y buscamos a Dios para que nos ayude a avanzar, pero cuando ya estamos bien, decimos: Señor, hasta acá puedo seguir solo. Entonces yo preguntaba y yo decía qué significado tiene la cruz para cada uno de nosotros, o el valor que tiene, qué valor tiene para cada uno de nosotros. Si usted ya tiene el segundo libro de Samuel en el capítulo 6, dice la palabra de Dios que Dios dio especificaciones para poder cargar el arca. Se tenían que hacer rituales donde las personas se tenían que purificar. Había días donde se tenían que apartar solamente para Dios. Entonces eso nos dice que llevaba una preparación para poder cargar la presencia de Dios, para poder llevarla. Se tenían que purificar, se tenían que abstener de muchas cosas. Pero dice que Dios lo estableció de esa manera y fue perpetuo. Entonces quiere decir que es para siempre. Tal vez hoy sean tiempos distintos, ¿no? Pero Dios es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy. Y Él lo que establece en su palabra sigue siendo perpetuo, ¿no? Tal vez hoy en lo espiritual tenga otro significado, por eso traía esta palabra. Dios escoge una persona, un artesano, se llama Bezalel. Tal vez no sea conocido, pero la Biblia es la primera persona que dice que fue llena con el Espíritu de Dios. Dice que Dios lo llenó con su Espíritu para que él pueda armar este cofre. Le dio habilidades, capacidades. Entonces Dios sigue siendo perfecto, un Dios de orden. Dios sigue estableciendo y sigue buscando maneras para que todo tome su curso. Cuando el pueblo de Dios pierde el arca a manos de los filisteos se quieren despojar del arca, porque le estaban pasando cosas tremendas, le habían agarrado peste, sus ídolos fueron derribados, le cortaron la cabeza, y cuando el arca estuvo en el templo de los filisteos. Entonces ellos se despojan. Y la Biblia nos cuenta que el arca estaba en la casa de una persona llamada Abinadab, que vivía
una colina, dice. Y entonces dice que David prepara a 30.000 de sus mejores hombres para ir a buscar el arca. Y entonces dice que emprenden rumbo hasta la casa de esta persona. Si usted tiene segundo libro de Samuel capítulo 6, vaya al versículo 6. Vamos a leer de allí en adelante. Dice que David iba danzando con sus hombres delante del arca. Pero esto me llamaba poderosamente la atención. Y yo creo que muchos nos vamos a identificar en este día. Por eso yo le pedía que sea amable y que pueda prestar atención. Porque este es un texto riquísimo, lleno de verdades espirituales que podemos y tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Dice en el versículo 6 del capítulo 6 del segundo libro de Samuel, dice la palabra de Dios: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto al arca de Dios. El versículo 8 dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Amén. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Yo me preguntaba, ¿quién lo mandó a Usa? ¿Quién lo mandó a que vaya al costado del arca? La Biblia no dice que a él lo mandaron, que David le dijo: no, vos venís de este lado. Dice que venían 2 personas, Ayo y Usa, y venían ahí. Él tal vez fue una buena intención que tuvo de sostener el arca para que no se caiga. Pero Dios ya lo estableció en su palabra, como decíamos. Él no podía tocar el arca. Y él era un israelita. Y él sabía que no podía tocar el arca. Entonces, ¿por qué lo tocó? Tal vez estaba en desobediencia, porque nadie lo mandó a que él vaya al costado del carro. Y esto nos enseña de que es imposible que nosotros podamos llevar la presencia de Dios cuando estamos en desobediencia. Es imposible que la podamos palpar, porque no puede estar en nosotros. Cuando queremos hacer las cosas, ¿no?, y manejarnos a nuestra manera, o tal vez tener buenas intenciones, si no es como está establecido en la palabra de Dios, sepa que va a haber consecuencias. En este caso lo hubo. Y dice que David hizo un carro nuevo, lo mejor para el Señor. Hizo un carro nuevo, tomó 2 bueyes vírgenes, y él le quería dar lo mejor a Dios, y fueron a buscar el arca. Y no solo eso, sino que dice el principio del texto que él llamó a 30.000 de sus mejores hombres. David era una persona íntima con Dios. Él tenía una relación con el Señor, y él sabía lo que Dios había establecido en su palabra. ¿Fue buena la intención de David? Buenísima. Él quería darle lo mejor a Dios. Él quería darle un carro nuevo, con 2 bueyes que nunca habían llevado ningún carro, eran vírgenes. Y estaba esa intención de darle lo mejor al Señor en su corazón, como tal vez lo esté también en nuestro corazón, de querer darle lo mejor a Dios. Y tal vez las cosas de Dios sean ilógicas, porque la palabra de Dios no dice que si nosotros queremos hallar nuestra vida, la vamos a perder, pero que si perdemos nuestra vida, vamos a hallar una nueva en Él, a causa del Señor y el Evangelio, dice su palabra. Y tal vez en nuestro corazón haya buena intención de decir: no, voy a salir de acá, o voy a tomar esta decisión basada en mi propio razonamiento, en mi propia prudencia, porque sé que está bien. Pero tal vez Dios dice otra cosa. No bastan solamente buenas intenciones, si no nos basamos en lo que dice la palabra de Dios.
porque esto es lo que Dios estableció para que nosotros caminemos, para que nosotros vivamos. Hay una preparación, como decíamos al principio, porque en la antigüedad los sumos sacerdotes eran los únicos que podían entrar, las únicas personas en el mundo que podían entrar al lugar santísimo una vez al año para la expiación de los pecados de todo el pueblo. Y ellos se tenían que preparar de una manera impresionante. Ellos se tenían que apartar una semana antes, encerrarse en el templo, usar ropa que Dios estableció en su palabra. Tenían que hacer baños de purificación, creo que eran como 3 veces al día. Y era tremendo, era tremendo. Ellos se tenían que consagrar al Señor. Pero si ellos no lo hacían, cuando ellos entraban al lugar santísimo, si no estaban preparados, si no estaban puros, quedaban fulminados en ese momento, porque la gloria de Dios dice que era tan grande que los fulminaba. Y tenían que esperar un año al otro año para poder sacarlos. Por eso dice que en un momento se implementó de ponerle sogas. Algunas ramas dice que le ponían sogas en la cintura, otras en las piernas. Y le ponían campanas y no sentían los ruidos de las campanas porque habían muerto. Entonces lo tenían que tirar para sacarlo. Entonces Dios estableció perpetuamente de que hay una preparación para llevar su presencia. Y una manera, una única manera, escuchen, una única manera de llevar su presencia, que es a la de Dios. Es a lo que está en su palabra. Y tal vez sea duro, porque la voluntad de Dios es difícil. A todos nos cuesta. Aquellos que llevamos años caminando en el Evangelio, hemos tenido que renunciar a muchas cosas. Pero como decía hoy el hermano, trae paz, trae gozo, trae satisfacción de saber que estamos yendo por un camino eterno. Si quiere ir al Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, el Señor dice: todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Sepa que esto es perpetuo. La manera de Dios solamente se puede llevar de una sola forma, y es cargándola. Y a veces se hace pesada, la presencia de Dios. Llegan momentos donde estamos cansados, donde nuestras fuerzas ya no dan más, y tal vez hay una buena intención en nuestro corazón. Y queremos decir: bueno, Señor, voy a seguir de esta manera porque yo creo en mi corazón de que es una manera correcta. Porque hoy estoy preparado. Es una palabra que la escuché mucho. Hoy estoy preparado, fortalecido. Y dice la palabra de Dios que estemos persuadidos de esa buena obra que Él comenzó en nosotros, la iba a ir perfeccionando cada día. Hasta que Él venga. Sepa que Dios todos los días nos va a enseñar cosas nuevas. Y tal vez llega un momento del camino donde la presencia de Dios se va a hacer pesada. Jesús llega en un momento donde el sistema religioso era muy pesado porque los fariseos estaban poniendo cargas en las personas que Jesús le decía: ni ustedes se atreven a tocar. Y el Señor dijo estas palabras hermosas. Él dice: vengan a mí. Capaz que hoy sea un tiempo donde estemos cansados, ¿no? Donde la presencia de Dios se ha vuelto pesada, ¿no? Pero sepa que el Señor sigue ahí, sigue su palabra. Y Él sigue diciendo, porque esa es una invitación hermosa que Él nos hace a todos: vengan a mí. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. Los bueyes eran vírgenes, ellos no sabían guiarse. Aquellos que conocen un poco de cultura de los judíos, ellos cuando araban la tierra, ponían en el yugo ponían de un lado a un buey que era maduro y era experimentado, y del otro lado ponían a un buey que era joven, que ese tenía fuerza. Entonces el maduro lo guiaba porque ya conocía el camino. Por eso Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Siempre tiene que ir el Señor de un lado para que nosotros podamos ser guiados por Él. Tenemos que dejar de ver a Dios como un amuleto, porque llegan momentos donde nos sentimos bien, donde creemos de que podemos seguir solos, donde decimos: bueno, Señor, gracias por todo.
hasta acá fuiste bueno y de acá puedo seguir solo. Yo hablo por mí mismo porque yo lo he hecho en un tiempo. Y tuve malas consecuencias. Pero bueno, doy gloria a Dios de que hoy pude entender esas cosas, ¿no? Sepa que llevar la presencia de Dios conlleva una preparación y una manera, que es la manera de Dios. Muchas veces hemos querido hacerlo a nuestra manera, ¿no? Como lo hizo David, con buenas intenciones. Y yo decía que loco, porque David era una persona que era íntimo con el Señor. De los 150 salmos canónicos que hay en la Biblia, 73 tienen la firma de David. Y él le escribe ahí todo lo bueno que fue Dios. Le escribía en su angustia, en su alegría, y se expresaba. Y era una persona que tenía intimidad con Dios. Y él dijo en ese momento: no, ¿cómo voy a llevar esto a mi casa? Va a matar toda mi familia. Él se asustó. Y lo primero que hizo fue despojarse de la presencia de Dios. Como tal vez lo hemos hecho en algún tiempo. Han llegado momentos donde se ha vuelto duro el camino, se ha vuelto pesada la carga, y hemos dicho: listo, hasta acá llegué. Y nos hemos despojado de la presencia de Dios, como lo hizo David. Perdón. En la antigüedad, Dios le dio el privilegio a personas específicas de que puedan cargar el arca, que era donde se manifestaba la presencia de Dios, que eran los levitas. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que somos portadores de la gloria de Dios. Hay una alabanza hermosa, pero lo dice Dios en su palabra, de que somos portadores de la gloria de Dios, embajadores de Cristo aquí en la tierra. Un embajador es un representante de otro país puesto en otro país. Nuestra ciudadanía está en los cielos, porque más allá de que estemos en el mundo, no pertenecemos a él. Y hoy tenemos que representar a Cristo aquí en la tierra, ser luz y sal, como dice Jesús, para aquellos que no le conocen. Y somos portadores de la gloria de Dios. Hoy todos podemos llevar la presencia de Dios. Todos tenemos ese privilegio. Ya no hay levitas. Ya no hay personas específicas. Hoy todos somos privilegiados porque todos podemos cargar la presencia de Dios. Pero sepan que solamente hay una manera, que es la manera que Dios establece en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque David entendió estas cosas. Entendió de que esto va más allá de las buenas intenciones. Compartía el hermano y cuando presentaba a los chicos y decía que hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero que su fin es camino de muerte. Y David entendió que esto iba más allá de las buenas intenciones, porque Dios ya lo había establecido en su palabra. Usted no lo busque, yo se lo voy a compartir. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, dice el título de mi Biblia dice: David trae el arca a Jerusalén. No la pudieron llevar en ese tiempo, porque David se despojó del arca. Dijo no, dice la palabra que se atemorizó. Dijo no, esto yo no me lo voy a llevar. Dénselo a Obed-edom. ¿Lo vieron a Obed-edom? Désela a Obed-edom, que se la lleve él. Dice en el capítulo 15 del primer libro de Crónicas, dice la palabra de Dios: hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó David una tienda. Entonces dijo David, escuche, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. David dijo, no quiero que otra consecuencia mala suceda. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, porque es lo que Dios estableció. Y tal vez hoy sean tiempos difíciles, pero sigue estando en su palabra. Es la manera en la que Dios estableció que hay que llevar su presencia. Tiene una preparación y una manera. Es la manera de Dios. Yo no conozco cómo está su corazón en este tiempo. No tengo la capacidad de poder verlo. Pero el Espíritu Santo sí.
Él sabe cómo ha venido en esta tarde. Tal vez ha venido con un corazón cargado o con un corazón trabajado a causa de lo que ha estado pasando en este tiempo, ¿no? Pero que pueda ir a Jesús, como Él dice, porque esa invitación sigue vigente, aún en este tiempo, para todos aquellos que quieran ir a Él. Vengan a mí, dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y tal vez en algún tiempo hemos estado recurriendo a otras cosas, ¿no? Hemos estado recurriendo a cosas que pensamos que tal vez nos podían ayudar. Y nos hemos regido, nos hemos basado en nuestro vigor. Hemos creído que la muerte era inexorable para nosotros, era inevitable. Porque somos vigorosos, porque tenemos fuerza, porque tenemos la capacidad de salir adelante. Pero sepa que cuando nosotros conocemos la fragilidad que hay en nosotros, entendemos que solamente hay un lugar donde podemos ir, que va a traer seguridad a nosotros, que va a traer prosperidad a nuestra alma. Tal vez en algún tiempo hemos corrido a cosas que Dios no le han agradado, ¿no? Y hemos puesto nuestra confianza en estatuas, en cosas que sabemos que Dios a través de su palabra abomina. Y tal vez no ha ido mal, ¿no? Hemos puesto llamadores de ángeles, ¿no?, en nuestra casa para que sea más espiritual. No lo sé. Pero sepa que solamente cuando nosotros entendamos que nuestra seguridad o protección o la prosperidad de nuestra alma solamente está en aquel que es inmarcesible, que tiene el control de todas las cosas, que es aquel cuyo poder es sobre todo poder, que es Jesús. Sepa que solamente cuando estemos delante de Él y le digamos: Señor, vos me conocés. La palabra de Dios dice que antes de que salga la palabra de nuestros labios, Él ya la conocía. Y sepa que al mundo, a la persona, a la familia le podemos aparentar y le podemos decir: no, sí, estoy bien. Pero Dios ve más allá, porque Él ve nuestro corazón. Y Él sabe si tal vez hemos llegado cansados en este tiempo, si tal vez la presencia se ha hecho una molestia, ¿no? Porque la hemos estado cargando con nuestra fuerza, porque la hemos estado cargando a nuestra manera, ¿no? Pero bueno, hoy Dios quiere darle ese descanso que usted necesita, ¿no? Que usted y yo necesitamos, porque todos necesitamos ir al Señor. Y yo pensaba y quería traer esta palabra, ¿no? Porque también mucho tiempo he querido cargar la presencia de Dios a mi manera, con buenas intenciones. Tal vez he querido hacer las cosas de Dios a mi manera. Y ha habido las consecuencias. Cuando llegaron esas cosas malas, he dicho: no, esto no, ya no lo quiero más. Y me he despojado, como lo hizo David. ¿Fue buena su intención? Sí, fue buenísima, porque él le quería dar lo mejor a Dios. Él le quería dar un carro nuevo, con bueyes nuevos. Él quería venir danzando con sus mejores hombres, pero no era la manera en la que Dios lo había establecido en su palabra, de que tenía que ser traída a su presencia, o movida o llevada. Solamente había una, y lo sigue habiendo. Solamente podemos llevar la presencia de Dios cargándola. Y se vuelve pesada, sí, muchas veces cansa, pero sigue la invitación vigente. Vengan a mí, dice el Señor. Así que bueno, yo no conozco su corazón. No sé cómo usted ha venido en este tiempo. Sepa que el Señor preparó algo especial para cada uno de nosotros en este día. Solamente tiene que disponer su corazón. Es el único requisito para que Él pueda trabajar. Tiene que decirle: Señor, te doy el permiso, te doy la autoridad para que vos puedas obrar en mi vida. Así que yo le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos, que podamos orar, de que usted pueda hablar con Dios,
Orar es hablar con Dios, sinceramente, decirle: Señor, te necesito. Mi alma, mi espíritu necesita que vos me toques, que vos me cambies, que vos me renueves porque ya no tengo fuerzas. Sepa que Dios los va a bendecir en esta tarde, si su corazón está dispuesto. Señor, te damos gracias, Padre amado.